Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. De la parte de la Junta Directiva del Sistema Nacional de Ética y Valores, es un gusto contar con todos ustedes el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema bastante importante e interesante para todas y todos, si no me equivoco. Es un proceso en el que hemos trabajado con la Contraloría General de la República sobre el tema de auditorías sobre la gestión de integridad pública. Eh, Para este tema nos acompañan dos funcionarios de la Contraloría General de la República, don Alex Monge y Andrea Zúñiga, que nos apoyarán con este proceso. Ambos son de la Contraloría General de la República y de igual manera estaremos de los del Sistema Nacional, el mismo Rafael León, que ustedes lo conocen, apoyando en algunos temas que van a ser de importancia y relevancia para destacar dentro del Sistema Nacional la importancia de este tema. Estamos con unos problemas, al parecer, de acceso. Vamos a continuar dándole acceso a las personas a la actividad. Recordemos lo de rigor, el audio apagado y la cámara también, por favor, a no ser que alguna de las actividades los exponentes le soliciten activar el audio y el video si es necesario. Y preguntas las suben al chat y al final de la presentación se estarán evacuando en el momento que sean oportunas las preguntas que se suban al chat. Sin más, le doy la palabra a doña Andrea, que creo que es la que va a iniciar con la presentación. Andrea. Muchas gracias, don Juan Carlos, pero más bien va a ser don Alex No, el que no, inicie. Alex. Ah, ok. Sí. Don Alex, muchas gracias, muy Bueno, bien. perfecto. Bueno, buenas tardes. Qué bueno estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alex Monge. Estoy aquí con el honor de participar con Andrea y con Rafa. Andrea es de la Contraloría y Rafa ya ustedes todos lo conocen, el Poder Judicial. Personas con las que hemos estado trabajando este tema tan importante, tan bonito, tan relevante para nuestro quehacer. 175 personas. Espero que ustedes y todos tus familiares estén muy bien y espero que también en sus instituciones las cosas vayan caminando bien y cada día mejor. De antemano les pido un poquito de disculpas porque estoy con un poquito de tos. Sí, si me agarra un poquito el asunto, pues les pido disculpas. Estoy hablando como suavecito para no perder la oxigenación. Bien, auditoría sobre la gestión de la integridad pública. Este es un tema que hemos venido trabajando en forma colaborativa como uno de los proyectos y quisiera presentarles como la agenda de lo que vamos a ir viendo. Como ustedes saben, hay una guía actualmente, una guía de la Auditoría de la Ética que tiene varios años de estar publicada, pero antes de entrar justamente a la guía, vamos a darles un contexto de de lo que está pasando detrás, de lo que pasó antes de esta guía que estamos generando. Primero vamos a hablarles de una cosa que llamamos en la Contraloría como el modelo de capacidad de gestión, que es el fundamento de lo que fue la transformación del ICG, del IGI al ICG. Después, a raíz en el contexto pandemia, surgió también en este modelo una respuesta para trabajar de manera conjunta con auditorías internas y pensar en una estrategia para fortalecerlas. Y después vamos a ir viendo con Rafa el tema de cómo es que estamos pasando de la ética a la integridad pública. ¿Cómo se entiende eso? Yo me imagino que todos ustedes también ya están diestros en este tema, ya han ido evolucionando en esa transición. Finalmente, Andrea les va a compartir también ya el detalle sobre cómo está estructurada y cómo funciona la guía. Entonces, primero hablemos de este modelo de capacidad de gestión. Como les decía, ese modelo es algo que nosotros hemos estado tratando de investigar como para estar más ubicados. Cuando uno se hace esta pregunta filosófica, aquí como estamos en temas tan trascendentales, nos podemos hacer esta pregunta como seres humanos, ¿qué sería como lo peor?
para una persona no saber de dónde vengo, no saber dónde estoy, no saber hacia dónde voy. Son tres grandes preguntas, ¿verdad? Que son realmente relevantes en el descubrimiento de lo que uno va haciendo en el camino como ser humano. Y si lo preguntamos desde el punto de vista institucional, a las instituciones también les pasaría lo mismo. Pasamos la filmina, por favor. Hablando institucionalmente, entonces también diríamos que para una institución no conocer su pasado, no saber dónde está, no saber hacia dónde va y no saber cómo llegar a donde quiere llegar es realmente complicado. Pensemos como cuando uno usa hoy en día nuestra famosa aplicación Waze, que es una salvada para todos nosotros, ¿verdad? Porque tiene como internamente una definición de lo que sería como un GPS, un mapa, y nos permite encontrar rutas para saber dónde estábamos, dónde queremos ir y dónde vamos en cada momento de nuestro viaje. Pasemos a la filmina. Entonces, en la Contraloría hemos estado creando un modelo para tratar de entender cómo es que las instituciones pueden moverse a través de sus procesos y sus servicios, y se denominó un modelo integrado de gestión pública sostenible. ¿Qué será esto? Y por eso está la figura, por eso le pusimos así con ese propósito, para que sirva como un modelo de referencia de ubicación. ¿Qué hicimos? Básicamente lo que hicimos fue, siguiente filmina, por favor, hacer la aplicación de lo que se denomina la trilateración en 3D, que es cómo funciona exactamente la manera en la que la tecnología nos permite ubicarnos a nosotros en el mapa a través de los satélites y a través de lo que es la circunferencia de la Tierra. Tomando esta analogía, empezamos a mezclar cuatro grandes modelos. ¿Cuáles son esos cuatro grandes modelos? Vamos a ir viéndolos poquito a poco. Los satélites mandan esa señal junto con la circunferencia de la Tierra y permiten saber que usted está justamente en el vértice de abajo donde se juntan todos estos círculos junto con la Tierra. Y eso, traído a la materia de la gestión pública, tratamos de mezclar y sobreponer cuatro grandes sistemas, cuatro grandes modelos. ¿Cuáles son esos cuatro grandes modelos? Vamos a ir viéndolos poquito a poco. El primer modelo es el modelo de gestión para resultados, que es un modelo totalmente válido, relevante, importante. También está el modelo de la gestión de calidad, ¿verdad? Y el modelo de la gestión de riesgos y el famoso modelo de control interno, ¿verdad? El control interno mezclado con todos estos, nosotros que estamos aquí en la hacienda pública, si nos ponemos a leer cada uno de los principios, de los fundamentos, de los pilares, de los procesos, de los elementos fundamentales de estos cuatro grandes sistemas, y los pusimos así, los comparamos, ¿verdad? Y empezamos a descubrir algunos elementos esenciales. Vamos a ver exactamente en la siguiente filmina qué es lo que empezamos a descubrir en estos cuatro modelos, descubrir la esencia de cada uno. ¿Cuáles son? Si los ponemos a los cuatro a conversar, ¿qué nos pueden decir para fortalecer esa capacidad de gestión y esa gestión y resultados que todas las instituciones tenemos? Hablemoslo desde el punto de vista humano, más adelante lo vamos a ver también en detalle, pero una cosa es la capacidad que tiene uno, por ejemplo, para jugar algún deporte o para practicar alguna competencia como una maratón. Uno puede hablar de esa capacidad aeróbica, de esa capacidad técnica, de la hidratación, de muchos elementos. Y otra cosa, la indumentaria, y otra cosa ya cómo le va a uno en la carrera, ¿verdad? En la gestión propiamente, en qué lugar llegó, si la terminó, si no se murió en el intento, ¿verdad? Por ejemplo, si pudo terminar la carrera. Y también si mejoró su tiempo, ese ya es propiamente la gestión. Nosotros vamos a ver entonces que a través de esa integración de estos cuatro modelos encontramos varios elementos importantes para impactar esa eficacia y esa eficiencia en lo que nosotros somos como gestores públicos, ¿verdad? Sigamos. Es como un ponernos de acuerdo
porque cada uno de estos componentes, si ustedes a veces escuchamos a algunas personas que son como los seguidores de la gestión para resultados, los seguidores de la gestión de calidad, o los promotores de la gestión de riesgo, los promotores del control interno, cada uno a veces predica como que si fuera la única visión de mundo que existe, y cuando nosotros las ponemos a conversar, encontramos elementos importantes estratégicos que nos permiten fortalecer esa capacidad y trazar líneas tanto entonces de cómo podemos fiscalizarlo y cómo podemos nosotros gestionarlo. ¿Qué encontramos? Encontramos entonces varios principios orientadores de este diseño, ¿verdad? La integralidad, que tenga un enfoque integral, que esté enfocado en el valor público, que fortalezca esa capacidad de gestión, que considere las partes interesadas, que genere aprendizaje en todas las partes para mejorar la gestión y que permita rendir cuentas. ¿Qué más? Entonces, tenemos unos elementos que son especialmente de capacidad de gestión, adelante, de capacidad de gestión, y otros de gestión propiamente. Cada uno de sus modelos fortalece especialmente alguna parte, ¿verdad? Esa capacidad de gestión se ve reflejada mucho en los sistemas de gestión de riesgo, en el control interno, y esa gestión y propiamente y resultados se ve muy reflejada ya en los sistemas de calidad y en la gestión para resultados, evidentemente. Como les decía, entonces, para hacer esa carrera, nosotros como personas, nosotros como instituciones, no podemos simplemente esperar de hoy para mañana, que yo voy a decir sin haberme preparado nada, decir mañana voy a correr una maratón. Probablemente ni la termine, me lesione, no lo logre, no tenga ni la menor idea de cómo administrar mi capacidad, y lo mismo nos pasa a nosotros como instituciones. Entonces usted me preguntará, ¿qué entonces es lo que hay que fortalecer en esa capacidad de gestión? Y lo vamos a ver en la siguiente filmina. Encontramos en esta parte que está como dorada acá, las dimensiones para fortalecer esos músculos, esa capacidad aeróbica, esa energía, esa vitalidad, esa hidratación, lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es? Hay unos elementos que son duros y otros elementos que son blandos. Y por eso estamos aquí, por eso terminamos hablando de integridad también. Porque todos cuando sobreponemos los 4 sistemas que les estoy conversando, encontramos que todos hablan de un elemento importante como la estrategia y la estructura organizacional, de elementos como el liderazgo y la cultura, los procesos y la información, y las competencias de las personas y los equipos, cómo funcionan los equipos de trabajo en las instituciones. Y estos 4 elementos son los que si ustedes los visualizan junto con esos sistemas de gestión que están ahí, que sostienen cualquier institución. Cualquier institución es sostenida por la gestión financiera, por la gestión del potencial humano, por la gestión de las tecnologías de información y la gestión de los bienes. Estos componentes son los que, si ustedes lo analizan, son los que integran actualmente lo que se denomina el índice de capacidad de gestión, que son los que, por eso está aquí en modo de polea o de engranaje, son los que mueven a la organización a brindar los servicios y generar ese resultado, ese valor público, ese cumplimiento y ese desempeño. Entonces, si ustedes ven elementos como la cultura y el liderazgo, son los que nos tienen a nosotros hablando aquí de por qué es importante fortalecernos en diferentes dimensiones. En el contexto de la pandemia, ¿verdad? Hace ya 3, 4 años, pasamos la filmina, empezamos a encontrar también una oportunidad para relacionarnos de manera diferente con un socio estratégico que tenemos nosotros, que son las auditorías internas. Y empezamos una estrategia para fortalecerlo. ¿Por qué lo establecimos así? Porque en nuestro plan estratégico institucional, el de la Contraloría, nos dimos un permiso estratégico de transformar la manera en que fiscalizamos la gestión pública a través de la hacienda pública, a través de 3 palabras importantes, que sea una fiscalización prospectiva, interconectada y transversal. Esas 3 palabrillas forman el acrónimo PIT, ¿verdad? Que también tiene un significado como cuando entran los carros a los pits, ¿verdad? Que es algo sincronizado, muy, muy eficiente, y muy importante para el resultado. Y en la siguiente filmina se desagregan algunos de los componentes
que forman parte de esta fiscalización o esta estrategia PIT, prospectiva interconectada y transversal. No se las voy a leer, pero sí es muy importante que ante el contexto tan cambiante que tenemos, nosotros sí tengamos ya una actitud más anticipatoria, preventiva, buscar esa sinergia entre las partes interesadas, esa adaptabilidad, esa agilidad, esa visión sistémica interrelacionada para entender profundamente por qué nos pasa lo que nos pasa. Y empezamos a indagar sobre enfoques modernos y empezamos a ver un tema muy importante de gestión administrativa, que es cómo se relaciona lo que es la física cuántica con la física clásica y la física cuántica con lo que es la administración o la gestión y lo que se denomina el management cuántico. Entonces, más o menos para contextualizar un poquito este tema de la física cuántica, que no es para asustarlos, ¿verdad? Es más que todo para entender que a veces lo que siempre hemos entendido como una realidad absoluta, cuando se empezó a indagar en la física cuántica, empezamos a descubrir a nivel microscópico que las cosas que suceden a nivel de ese nivel no son exactamente como nos las habíamos imaginado. Por ejemplo, el famoso átomo que siempre nosotros nos han dibujado así, con un núcleo y los electrones así muy, muy cerquita, en la realidad, en la práctica, se comporta muy diferente. Es como que si pusiéramos el núcleo en el centro del estadio Santiago Bernabéu y le diéramos vuelta con electrones hasta la última fila y todo lo demás que está en ese átomo está absolutamente vacío. Entonces, este reconocimiento de lo que siempre, si usted toca ahí su escritorio en este momento, que lo siente sólido, tener conciencia de que la materia se comporta de una manera que tal vez no es tan entendible, permite a nosotros salirnos de esquemas clásicos para pasar a esquemas más flexibles, más lo que se denomina como cuántico, pero en realidad es como abrirnos a posibilidades muy diferentes y pasar de una visión muy atomista a una visión más completa, holística, de una gestión muy estructurada a una gestión más flexible, de pasar de girar instrucciones a conocer la intención del ser humano, y esto tiene que ver mucho con la integridad, ¿verdad? La integridad, que vamos a ver más adelante, no es tanto lo que es una orden, ¿verdad? Sino que vamos encontrando que tiene que ver mucho con la intención y la comprensión del ser humano. Nos devolvemos todavía a la filmina anterior un poquito y pasamos de sistemas lineales a sistemas no lineales, del método de saber gestionar y querer tener todas las respuestas a pasar a hacer las preguntas adecuadas, ¿verdad? Y descubrimos ahora sí unas denominadas palancas cuánticas, que son como esa fuerza que nos permite mover, en la siguiente filmina, cómo podemos empujar algunas cosas, movernos, y estas 14 enunciados que están ahí, se los dejo ahí nada más compartidos, pueden transformar la manera en la que nosotros gestionamos nuestro proceso, nuestro trabajo, nuestros objetivos. Y tiene que ver como, por ejemplo, cuando uno se hace la pregunta, ¿cuál es el empuje de energía mínimo que necesito para mover un gran impacto, así como un átomo? ¿Qué es con mover tres cositas que podría generar un gran efecto? Porque la pregunta inversa es realmente, digamos, frustrante. Cuando nosotros estamos teniendo demasiada energía gastada, y eso nos pasa mucho, y que tal vez no estamos logrando un gran impacto, ¿verdad? Entonces uno puede descubrir qué cosas puede empezar a cambiar. ¿Cómo podemos conectarnos con ecosistemas con y entre clientes de manera, digamos, más eficiente? ¿Cómo podemos usar más datos? Voy a pasarme a la derecha. ¿Cómo podemos pasar a un cliente que sea más co-creador del valor público y no solo receptor? ¿Cómo tenemos una visión más empática y racional, humana y racional con las personas, nuestros clientes? Y cómo, por ejemplo, pasar a un liderazgo más orgánico, rotativo, compartido, ya no es tan jerárquico. ¿Cómo podemos pasar al mundo de las respuestas, al mundo de las preguntas? Toda esta filosofía que está detrás de este elemento
cuántico nos permitió generar este proyecto de estrategia de fortalecimiento para potenciar los servicios de auditoría con varios pilares o elementos esenciales en la siguiente filmina, que buscamos tener esa sinergia, esa cobertura superior, esos aprendizajes y ese fortalecimiento de competencias con este nuevo ecosistema. Entonces creamos, digamos, proyectos con auditorías internas donde integramos diferentes actores, pasamos a filmina, desde la Contraloría hasta las auditorías internas, la administración activa y partes interesadas para crear todas estas sinergias y articulación que permita generar proyectos donde nos sentamos de una manera muy circular, para decirlo de alguna manera ejemplificada, ¿verdad? No es la Contraloría dando instrucciones o dando cátedra, ni siquiera tampoco. Es la Contraloría sentada, como estamos aquí, donde hemos sido iluminados, por ejemplo, en grandes materias, como por ejemplo a don Rafa, que le reconozco siempre esa capacidad y que nos ha ilustrado, digamos, de alguna manera muy moderna, muy profunda, muy relevante en materias diferentes. Entonces hemos entrado en la siguiente filmina, vemos toda la cantidad de proyectos que hemos ido con el tiempo abordando a través de los años, desde 2020, para quedar en el 2024 con 11 iniciativas, ¿verdad? Incluso en el 2023 la iniciativa se llamaba así, inició como auditoría de la ética y terminamos ya en el proceso cambiándola, y ahorita más adelante van a entender por qué, hacia una auditoría de la integridad pública. Vamos a ver esos elementos resaltados en lo que vimos en el 2024, en la siguiente filmina, donde estamos viendo cómo en cada uno de estos temas estamos sentados con personas de las auditorías internas, donde compartimos herramientas, donde enriquecemos herramientas, donde compartimos visiones y generamos algún tipo de resultado para beneficio de nuestra labor, tanto como auditoría interna como de la Contraloría. Y uno de esos temas es la auditoría de la integridad pública. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hacemos diferentes proyectos que se ven en la siguiente filmina, en los que en algunos generamos lo que se denomina un seguimiento de la gestión pública, un informe más consolidado, panorámico de la Contraloría, y en otros lo que damos es una asesoría a la Hacienda Pública, en donde generamos también guías técnicas como la que en este momento estamos compartiendo con ustedes, la guía técnica de la auditoría de la integridad pública. En algunas ocasiones, las personas de las auditorías internas brindan a través de este proyecto, brindan servicios ya sea de asesoría, de auditoría de carácter especial o de advertencia. En fin, ya para ir terminando, esto es lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes, y le voy a dar el pase a nuestro compañero y amigo Rafael para que él nos comparta cómo fuimos teniendo esa transición y cómo convertimos la herramienta de auditoría de la ética, la herramienta de la auditoría de la integridad pública. ¿Por qué está pasando esto? Muchas gracias. Entonces, los dejo con Rafa. Bueno, muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer nuevamente compartir con ustedes. Y bueno, la idea no es que entremos en crisis, ¿verdad? Porque no es que el tema ético importe menos que antes, pero yo creo que es el miedo que muchas veces tenemos dentro del Sistema Nacional de Ética y Valores, como que nos quitaron protagonismo. Recordarán que el tema empieza hace muchos años, ¿verdad? Y siempre uso esta imagen porque representa muy bien lo que ha pasado. La OCDE, ustedes saben que Costa Rica es parte de la OCDE de hace varios años. En el 98 tenían una recomendación que era sobre temas éticos, decían ellos. Y en el 2017 la cambia, ¿verdad? Y deja de ser de tema ético a pasar a un tema de integridad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hubo de fondo? Este parrafito para mí es clave, ¿verdad? La OCDE se da cuenta, y no solo la OCDE, ¿verdad? El mundo entero en muchos ámbitos dice que los enfoques tradicionales basados en mayor cantidad de normas, una observación más estricta, cumplimiento más firme, o sea, crear normas y castigar ese incumplimiento no ha funcionado como querían. Y el problema es
que ellos ponían a la ética, como nos ha pasado también en el país, desde un tema de control y sanción de la conducta, y se dieron cuenta que eso no era el tema ético. Así que el cambio de integridad era para hablar, no que la ética desapareciera, sino para darle su lugar, ¿verdad? Porque la teníamos traspapelada con el derecho, con otros temas, ¿verdad? Nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando y hubo que acomodar las cosas. El término que se eligió fue hablar de integridad pública. ¿Bajo qué lógica? Bueno, ahí está la definición que da OCDE. Dice que la integridad pública es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes. Ahí está la parte ética, valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Así que vemos que están las dos partes, la parte ética, pero la parte normativa también. Lo que estamos haciendo es visualizando. Y ahí pongo un rompecabezas con 3 partes porque básicamente nos están diciendo que hay que enfocarnos, o el modelo de OCDE tiene muchos componentes, pero vamos a resumirlo en tres grandes componentes o 3 momentos que tenemos que fijarnos a la hora de prevenir, controlar o responder ante la corrupción. Esto es del estudio de la OCDE para Costa Rica, ¿verdad? Del 2022, es bastante reciente, cuando analizan todo lo que estamos haciendo en el país en estos temas y se dieron cuenta de cosas que, bueno, que ya sabíamos, ¿verdad? Que la Contraloría estaba haciendo su trabajo, el Sistema Nacional de Ética y Valores también estaba haciendo el suyo, que a veces nos conversábamos, hacíamos referencias, pero no era un trabajo que saliera en conjunto de ambas instancias. Notaban que había en los auditores y también en la administración como un sesgo hacia la parte de cumplimiento y sanciones, ¿verdad? Dejando de lado lo preventivo, que de hecho la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción dice que hay que devolver la búsqueda a la parte preventiva antes que la corrección y sanción. Y esto lo plantea también la OCDE ahí, como ven, en el punto 3, ¿verdad? Que hay que desarrollar la confianza, ¿verdad? La ética está basada en la confianza y hay que mantenerla separada, ¿verdad? En el sentido de que son temas aparte, pero van en conjunto, pero que uno no se coma al otro. Y nos dicen, bueno, valdría la pena actualizar el modelo que había de auditorías de la ética con el modelo de gestión ética. Y nos dicen, cosa que por dicha ya venimos trabajando, que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos y generemos un documento. Ahora, esto no solo ha sido un esfuerzo de Contraloría y nosotros del sistema, hemos tenido participación de otras personas, por ejemplo, la Procuraduría de la Ética Pública, para enriquecer este modelo. Y esto es como para que lo tengan en mente, más o menos ahora cuando vean el instrumento, que yo les he dado este ejemplo a veces, como el tema de lavarse los dientes. O sea, vamos a ver, si dijéramos que queremos luchar contra las caries, para decirlo de una forma, uno puede pensar en 3 momentos. En el preventivo, lavarme los dientes, usar hilo dental, no comer muchos dulces, todo eso ¿para qué? Para que no aparezcan. Podemos controlar, visitar al dentista cada cierto tiempo, prestar atención a los síntomas y podemos responder ya cuando ya hay una carie ahí, ya hay calzas que hacer, o a veces extracciones y demás. Bueno, si las caries las ponemos como si fuéramos corrupción, pues estaríamos también desde los 3 momentos. En la parte preventiva, donde está la parte ética, ¿qué podemos hacer para no caer en corrupción? ¿Qué podemos hacer para que la gente no necesite la administración llegar a los otros extremos? Pero también ocupamos controlar. ¿Sí? Hay control interno, hay otras medidas para controlar, que lo vamos a ver también un poquito ahora. Y bueno, responder efectivamente cuando hay un caso de corrupción, pues la administración también tiene que entrar. Entonces recordemos, tal vez es fácil de recordar así, que lo que buscamos es qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. Quiere decir que esta auditoría nueva, esta guía de auditoría, no es una auditoría de la ética solamente, sino que es uno de los componentes que está incluidos dentro de esta auditoría. Y le doy entonces el pase a Andrea para que ya nos entremos de lleno con el instrumento. Muchas gracias, don Rafael, y también a todos los compañeros aquí presentes, ¿verdad? Bueno, continuando aquí con lo que me han dicho tanto Alex como Rafael, les presento en esta filmina un resumen muy rápido, ¿verdad? De lo que tenemos ahorita dentro de la guía técnica que está colgada en la página y la que está desde el año 2009. Entonces es una herramienta que ya tiene sus añitos y entonces adicional a todo lo que les ha planteado don Alex, de todo el cambio que hemos tratado de hacer aquí en la Contraloría y toda esa nueva visión, junto con ese cambio de visión de ética más hacia integridad pública, entonces hemos decidido cambiar esta herramienta, ¿verdad? Darle una nueva visión. Tal vez como darles
un pequeño repaso, ¿verdad? Esta herramienta cuenta con un marco conceptual, ¿verdad? Entonces viene conceptos que es ética, que es diferentes elementos que vienen relacionados con la auditoría. Además, genera un programa de trabajo para que las auditorías internas lo puedan establecer, implementar en sus unidades. Tiene una parte de planificación y por lo tanto se les da una guía, una evaluación de un marco ético y de riesgos. Además, hay guías para análisis de FODA y de la ética. Pasa por elementos del examen, ¿verdad? La parte de propiamente de auditoría, que se les da como herramientas para que puedan hacer guías a diferentes autoridades, ¿verdad? Que vienen ahí, guías a entrevistas o guías de encuesta a nivel personal. Y además tiene una parte que es, bueno, la parte, tercera parte, ¿verdad? Que si hay un programa ético y ahí se van como ambientes, el ambiente ético, se habla de la integración de la ética, para terminar con el proceso de comunicación de los resultados, ¿verdad? Entonces, si ustedes logran ver, acá lo que estamos viendo es como todo el proceso de auditoría y no solamente, ¿verdad? Teníamos un elemento de ética, sino que incluía otros elementos adicionales que además tenían muchas complejidades. Entonces, si gustan, seguimos. Ok. Entonces, se creó acá en la Contraloría esta nueva herramienta que le hemos denominado Guía de Auditoría sobre la Gestión de la Integridad Pública. Bueno, aquí, ¿por qué gestión? ¿Verdad? Gestión va a ir parte de todo lo que les comentaba don Alex, ¿verdad? Sobre el tema de capacidad, ¿verdad? Entonces es cómo tienen las instituciones esa capacidad para gestionar el tema de integridad pública. Aquí es importante hacer énfasis que no estamos auditando a las personas, no estamos auditando si la persona de una institución es íntegra o no, o si es ética o no. Estamos tratando de auditar y ver si las instituciones tienen toda esa capacidad de gestión para el tema de integridad pública. Si gusta, avanzamos. Como parte de toda esa herramienta, y aquí empiezo por el final antes de, ¿verdad? Del principio y explicarles un poquito de qué se trata la herramienta y qué tiene. Como parte de todos los proyectos que Alex les estaba comentando, que hemos tenido con las auditorías internas, actualmente tenemos este proyecto, ahora que les comentaba Alex, del proyecto de auditoría sobre la gestión de la integridad pública. Este es un proyecto que trabajamos de forma colaborativa, tratando de hacer sinergias y aprendiendo entre tanto la Contraloría como la auditoría interna de este tema de integridad pública. El proyecto consiste, ¿verdad?, en que nosotros damos ciertos bases y conocimientos de la temática a las auditorías internas, se les da una herramienta o la guía, que es lo que vamos a ver ahorita, y además se le damos el acompañamiento. Entonces, es importante, ¿verdad?, conocer en qué es lo que estamos trabajando y cómo lo hemos estado dando a conocer, que esta es como la principal forma o la primera forma que hemos estado haciendo. Estos proyectos nos han permitido ver cómo funciona la herramienta, si ha tenido o si necesita, ¿verdad?, ajustes para que esta herramienta funcione y sea de utilidad para las instituciones, ¿verdad?, las auditorías internas, en este caso, que son las que los aplican. Como pueden ver, el año pasado tuvimos, finalizaron 42 auditorías internas con un servicio de auditoría de carácter especial. Iniciaron un poquito más, pero bueno, conforme fuimos avanzando, tuvimos un poco de bajas, pero terminamos en 42 instituciones con un servicio de auditoría de carácter especial. Actualmente, durante este primer semestre, hemos estado trabajando con un total de 26 instituciones que están prontas ya a finalizar. Durante este mes de junio estábamos finalizando el proyecto y ellos van finalizando también su auditoría de carácter especial. Si gusta, continuamos. Bueno, entonces les vamos a contar un poquito más cómo fue elaborada esta herramienta y en qué consiste. En la Contraloría también tenemos una herramienta que se llama Manual para las Auditorías Internas, ¿verdad? Es un manual que va dando los pasos y una guía, ¿verdad?, para que las auditorías puedan desarrollar, en este caso, auditorías de carácter especial, ¿verdad? Es un manual que amplía o contempla más cosas, pero en este momento nos enfocamos en el tema de la auditoría de carácter especial.
acá les presento todo un flujo de trabajo que presenta este manual para este tipo de auditorías. La guía que nosotros presentamos o se elaboró está elaborado o hace énfasis en estos puntos rojos que están viéndose en pantalla, ¿verdad? Esos cuadritos, que hace referencia al resumen de criterios del tema, a una lista de verificación de criterios y a un programa específico de la fase de examen. Entonces dice que, digamos, nos establecen los criterios y los fundamentos y las fuentes que deberían de tener los criterios, establece toda una lista de criterios que son los elementos, ¿verdad?, donde los auditores van a verificar si se cumplen o no se cumplen estos criterios en la institución, y el programa específico va a decirle a las auditorías cómo debe hacerlo. En la siguiente diapositiva, Filomena, vemos un poquito esta estructura así en diagrama. Les comentaba, entonces era la fuente criterio, que era el primer punto. Ahora lo que tenemos es lo fuimos dividiendo, ¿verdad?, en componentes, que tenemos 3 componentes, en subcomponentes, en temas y en fuentes. Bueno, ¿cuáles son estas fuentes? Bueno, tenemos todas unas fuentes bibliográficas que tenemos, bueno, no son bibliográficas, normativas, de lineamientos, que dan sustento a toda esta lista o esta lista de criterios que vamos a evaluar, ¿verdad? Que entonces ya es como en la segunda columna donde tenemos esa lista de verificación de criterios que se evalúan y se les indica o se les da una guía, ¿verdad?, de cómo las auditorías deben de verificar ese criterio, el cumplimiento de ese criterio, y por lo tanto ya se establece un nivel de cumplimiento a ese criterio. En la siguiente diapositiva, vemos cuáles son las fuentes de esa guía o en qué está basado, ¿verdad? Entonces, como vemos, son normativas de gran importancia a nivel nacional sobre temas de ética y de integridad pública, donde vemos desde la Ley General de Administración Pública, el Marco de Empleo Público, hasta normas de control interno, las partes también de las normas de modelo sobre regulación disciplinaria relacionadas con las conductas impropias, fraudulentas y corruptas, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, ¿verdad? Son diferentes fuentes que me respaldan y dan fe a toda esta lista de criterios que estaríamos estableciendo en las auditorías. En la siguiente ya vemos, aquí les presento un poco más cuáles son esos componentes. Los 3 elementos que vemos arriba, tenemos la promoción de la integridad pública, el control de riesgos para la integridad pública y la detención y sanción de conductas contra la integridad pública. Estos son los componentes que son como la base, y son esos 3 puntos que don Rafael nos decía antes, ¿verdad? Que el tema de prevenir, que esto está enfocado en la parte de la promoción de la integridad pública, la promoción de la ética, y darles inducciones y capacitaciones continuamente, ¿verdad?, a las personas de la institución sobre estos temas. Ahorita voy a hacer un poquito de zoom en cada uno de ellos para ver qué es lo que está incluido. En la de control y riesgo para la integridad pública, entonces ahí vemos el elemento de control, ¿verdad?, que hablaba don Rafael, y aquí ponemos puntos de control y elementos de riesgos que podemos encontrar en temas de talento humano, en temas de gestión de riesgo y en la parte de transparencia de la información, que es primordial para que el tema de integridad pública lo podamos ver en su totalidad. Y por último, sería la parte de respuesta, ¿verdad?, y de cómo actuamos ya una vez que tenemos todos estos elementos, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos enfocamos es en la parte de denuncias y en la aplicación de un régimen disciplinario. Entonces, son todos elementos que deberían de tener las instituciones para poder atender denuncias y aplicar un régimen disciplinario en temas de ética e integridad pública. Okay. Ya haciendo un poquito más de zoom, ¿verdad?, en la parte del primer componente y el primer subcomponente que estamos hablando, la promoción de la ética, aquí lo que estamos tratando de ver es que las instituciones tengan un marco filosófico en la institución, que cumplan con o que dentro de su marco filosófico tengan una visión que estén orientadas al fin social, ¿verdad?, ese fin social que deben de cumplir toda institución y por la que fueron creadas. Que tenga que tener una estructura dentro de la institución que permita
funcionar, ¿verdad? Y llevar todo el tema de ética y valores, que en este caso o vimos como primordial el tema de la Comisión Institucional de Ética y Valores, y que debe cumplir una cierta cantidad de requisitos, ¿verdad? Para poder funcionar, y importante que esté inscrita al Sistema Nacional de Ética y Valores. Adicionalmente, se evalúan o se verifican, ¿verdad? Como criterios, puntos donde se debe tener un diagnóstico ético o de oportunidad, ¿verdad? Donde se establece cómo es o cuál es la situación actual que tiene la institución en esta temática. Y este diagnóstico lo que va a hacer es funcionarme de base para poder establecer este código de ética institucional. Y aquí el código de ética también tiene que cumplirse con la normativa, los criterios o las fuentes que les mencionamos anteriormente, unas ciertas requisitos y buenas prácticas, elementos que deberían de estar estableciendo, ¿verdad? Como que debería estar basado en el diagnóstico que les comenté, ¿verdad? Que debería ser único a nivel de toda la institución, que no debería tener una estructura jurídica, que no debe aplicarse sanciones y que incluya, ¿verdad? Claramente una declaración de valores, y que por lo tanto también se mantenga actualizado de acuerdo a lo que se indique en las normativas. Y por último, que podamos ver cuál es esa diferencia entre lo que tenemos, mi situación institucional, y lo que queremos llegar, que es el código de ética. Cómo podemos establecer una política para poder gestionar esa gestión de ética y poder llegar a lo que queremos llegar con el código, ¿verdad? Y por lo tanto, tiene que generarse una política, tiene que generarse un plan de acción para poder ir cubriendo y solventando todas esas debilidades que se presentan en la institución para poder cumplir con el código de ética o con ese enfoque de ética que queremos dentro de la institución. Si gustan, adelantamos. Otro de los puntos importantes en la promoción de la integridad pública y esta parte de prevención es que nosotros como funcionarios públicos conozcamos de este tema dentro de nuestras instituciones y cómo funciona. Entonces, la guía se enfoca mucho en esta parte de inducción al inicio de que uno ingresa, ¿verdad?, a la institución, se les dé un tema de inducción, temas de integridad, de ética y de anticorrupción, pero que además no solamente se quede ahí, sino que también abarquemos capacitación continua durante toda nuestra estadía, ¿verdad?, o nuestro proceso y paso por las instituciones sobre estos temas, ¿verdad?, tanto de ética como de integridad y anticorrupción, pero también que enfoquemos en temas relacionados con los grupos de interés, ¿verdad?, como grupos de interés sobre integridad y sobre ética, ¿verdad? Y además que hablemos un poco y que estemos actualizados en temas de datos abiertos y los derechos que tenga la ciudadanía para el acceso a la información pública, que toda institución pues tiene que poner a disposición de la ciudadanía. En el siguiente vemos entonces el tema de control de riesgos para la integridad pública como componente, y como subcomponente vemos el tema de talento humano. Dentro de este subcomponente, aquí lo que vemos es que se tengan elementos orientadores de la ética. Bueno, ¿en qué? En perfiles de puestos. Entonces, que en estos perfiles de puestos se incorporen elementos asociados con el tema de ética y en temas de los valores institucionales que se presentan en la institución. Que adicionalmente tengamos elementos orientadores de ética en el proceso de reclutamiento y selección de personal, donde se tenga la verificación de las competencias asociadas en temas de ética y valores. Adicionalmente, elementos orientadores en el proceso de evaluación de desempeño, ¿verdad? Que entonces en nuestras evaluaciones de desempeño se tenga un registro documental de esa evaluación, que tengamos un plazo comprendido para la evaluación y un seguimiento y devolución de sus resultados a las personas de que se les está haciendo la evaluación. Y por último, que tengamos elementos orientadores de la ética en la parte y en la evaluación de clima organizacional, donde se evalúen temas de conducta y comportamientos propiamente relacionados con ética y valores institucionales. En la parte de gestión de riesgo, acá nos enfocamos mucho en que se exista, por lo menos exista, ¿verdad?, una normativa interna sobre integridad pública, donde bueno, como dice ahí, se tutele el deber de probidad que debe imperar en la función pública.
Todo ¿verdad? Esta normativa interna basada y respondiendo a los riesgos específicos que se deben identificar en las instituciones sobre el tema de corrupción, y que entonces me dé las bases para eso. Además que tengamos que dentro de la política de marco orientador del sistema específico de valoración de riesgo, conocido como el SEBRI, se contemplen estos elementos propiamente de temas de corrupción, de fraude y faltas al deber de la probidad. Entonces, que sea un punto importante dentro de ese análisis de riesgo. En la parte de transparencia, aquí los controles que deberíamos de establecer, ¿verdad? Es el acceso a la información pública. Bueno, ¿qué información pública? Todas instituciones deben tener temas, salvo alguna normativa que diga expresamente que es confidencial. Toda institución pública debe tener sus ingresos, su la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, inversión y gastos de fondos públicos. Todo ese tipo de información tienen que ser públicos y de acceso a la ciudadanía. Además que exista en la página web ciertos elementos de acceso para los funcionarios, ¿verdad? O para la ciudadanía en general, como podrían ser la estructura orgánica de la institución, que vengan las competencias, que se digan cuáles son las obligaciones, cuáles son los servicios brindados, el tema de los presupuestos y los planes anuales operativos, los planes estratégicos y los informes de auditoría. Entonces son una serie de documentos que se detallan también en la guía, aquí se los digo muy rápido, pero se detallan en la guía de cuáles son esos elementos que deberían estar establecidos en la página web, y todo eso respaldado porque en alguna normativa nos dijo que tenía que estar aquí para que se pudiera dar acceso a esta información pública a la ciudadanía. Y por último, también en esa parte tenemos un criterio, ¿verdad?, que se indica que todas aquellas actas de los órganos colegiados deben de tener su transcripción literal. Esto de acuerdo a lo que se ha establecido en el artículo 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública. Y entonces es como un punto relativamente nuevo, ¿verdad?, que entonces se tienen que ir incorporando en todos estos órganos colegiados para que esas sesiones sean lo más transparentes posibles y que la ciudadanía tenga acceso fidedigno de lo que pasa en estas sesiones. Y por último, ¿verdad? Tendríamos esta parte ya de respuesta y de atención, ¿verdad?, al final, que lo que les comentaba anterior, ¿verdad?, y vamos a tener, o lo que se pide, ¿verdad?, es que dentro del Reglamento Autónomo de Servicios exista una sección donde hable y se trate el tema de los manejos de conductas improbas, fraudulentas y corruptas, ¿verdad?, que dentro de ese reglamento autónomo o documento que establezca esas condiciones para los funcionarios, se tenga qué pasa ante este tipo de conductas. Y por la parte de la presentación de denuncias, lo que queremos ver es, ¿verdad?, o verificar es que estas instituciones contengan procedimientos para la presentación de denuncias donde se establezca cómo, dónde y cuándo y por qué no, ¿verdad?, cómo se deberían de presentar. También que se tengan esa divulgación de los medios y las formas para presentar las denuncias aquí de diferentes canales por medio de la auditoría interna, por medio de la administración, también la Contraloría y la Procuraduría Pública somos otros medios para que la ciudadanía pueda poner sus denuncias. Y por último, que también el tema de la exposición de denuncias anónimas esté bien establecido, ¿verdad?, para que se dé el anonimato de las personas y puedan realizar sus denuncias sin ningún tipo de problemas. Si gusta, seguimos. Aquí tal vez en esta diapositiva lo que queremos es ver un poquito cuál es esa diferencia de la guía que teníamos o que se tiene actualmente publicada en la página web, que es desde 2009, y esta nueva guía que estamos presentando, bueno, desde el año pasado, que la estamos, digo yo, probando, ¿verdad?, y viendo a ver qué podemos mejorarle a esta guía. Vemos que la guía del 2009, la guía de las auditorías de la ética, tenemos muchas herramientas, 9 herramientas con hasta 175 ítems diferentes, que era lo que les comentaba anteriormente. Teníamos un programa, un marco ético, un PODA, un modelo de madurez,
y diferentes herramientas adicionales para que las auditorías internas pudieran realizar esas auditorías de la ética. La nueva guía, ¿verdad?, se centra más en estos puntos, ¿verdad?, de prevención, control y respuesta, para hacer o tocar el tema de integridad pública de forma en todos sus aspectos, ¿verdad? Es una herramienta que, como ustedes ven, lo que tienen son 30 ítems, pero que toca todos esos temas que les comenté rápidamente en las líneas o en las líneas anteriores sobre temas de prevención. Sobre temas de prevención tenemos 13 ítems o 13 criterios que se debería verificar en las instituciones a ver si se cumplen, 13 criterios de temas de control y 4 en temas de respuesta, que sería ese tema de denuncias que vimos hace un momento. Aquí queríamos, bueno, la guía, ¿verdad? La guía en sí o la herramienta de la guía es muy sencilla. En realidad lo que tenemos es un documento en Excel, ¿verdad? O en Google, donde vamos a establecer un criterio, ¿verdad? Ese criterio, como lo vemos aquí, y lo voy a leer para que veamos de qué estamos hablando. El criterio dice que la institución cuenta con una comisión institucional de ética, valores y o una unidad técnica adscrita al Sistema Nacional de Ética y Valores. Bueno, entonces, la institución debe ver si ese criterio se cumple o no se cumple dentro de la institución. ¿Ok? ¿Qué me sustenta o cómo me sustenta este criterio que se estableció? Bueno, aquí están todas esas fuentes normativas. Entonces, las normativas que me sustentan este criterio, como podemos ver, es la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, la Estrategia Nacional de Integridad bueno, ya la leí 2 veces, perdón, la Estrategia Nacional de Integridad, los lineamientos para la comisión y las unidades técnicas de ética y valores institucionales en la gestión ética. Y aquí se establece textualmente qué es lo que dice estas fuentes de criterio, ¿verdad?, para que se vea el respaldo. Y seguidamente se les indica qué debe hacer la auditoría para verificar que este criterio se esté cumpliendo, ¿verdad? Entonces ahí se le dice: consulte mediante un oficio a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Ética si se cumple, si la Comisión Nacional de Ética y Valores se encuentra inscrita al Sistema Nacional de Ética y Valores, si tiene un plan de trabajo vigente de la comisión y si existe constancia de la asistencia de un representante de la institución a las sesiones mensuales del Sistema Nacional de Ética y Valores, que justo lo que estamos, ¿verdad? Prácticamente esto es la guía, ¿verdad? Entonces tenemos un criterio, la fuente de la guía y qué debería ser. Veamos otro ejemplo. Tenemos este criterio que sería en el marco orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgos, el SEBRI de la institución, existe una política, lineamientos establecidos que contemplan riesgos de corrupción, fraude o faltas al deber de la probidad. Bueno, ¿qué me sustenta este criterio? Aquí están las fuentes. Sería la guía para la integración y riesgos y gestión de riesgos de corrupción en el SEBRI. También tenemos las directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del sistema específico de valoración de riesgos institucionales y las normas de control interno del sector público. Y a la par, no lo vamos a leer en este caso, ¿verdad?, está la transcripción literal del artículo o el punto o el ítem que hable o que hable y se especifique que debería todo el sistema del marco orientador del SEBRI debería tener una política con los lineamientos establecidos en temas de riesgo de corrupción, fraude y faltas al deber de probidad. Y por último, se le indica entonces a la auditoría interna cómo deberían verificar que este criterio existe, ¿verdad?, o se cumple dentro de la institución. Entonces ahí se le indica: solicita al área encargada de la gestión de riesgo institucional el marco de orientador, ¿verdad?, del SEBRI, y que se le señale dónde se incluye específicamente en una política sobre el tema de manejo de riesgos institucionales en temas de corrupción, fraude y faltas al deber de probidad. Muchas gracias. Ahí entonces es como un pequeño ejemplo de cómo estaríamos trabajando. Si tienen alguna duda, quedamos a disposición. Hasta aquí llego yo. Buenas, hola Andrea, hola gente.
No sé si nos han estado ayudando con el chat, porque como estábamos aquí con otro control, no he podido ver, pero veo que hay manos levantadas, entonces vamos a empezar tal vez con eso, con doña Sonia. Buenas tardes. Sí, yo tengo una consulta con respecto al CEBRI, al marco orientador del CEBRI. Cuando nosotros hablamos de riesgos de corrupción, ¿verdad? Y vemos todo, digamos, el contexto que don Alex presentó ahora, ¿verdad? El sistema de control interno, pues, tiene una serie de requisitos, como bien lo explicó ahora, ¿verdad? Que riesgos y tolerancias, y el sistema de calidad que está enfocado a la generación de valor público, las especificaciones que tienen que tener. Pero cuando hablamos específicamente de riesgos de corrupción, estamos hablando de los factores o los eventos que puedan estar afectando cada uno de los procesos, ¿verdad? Porque se imaginan la cantidad si los tomamos como riesgos, se imaginan la cantidad de riesgos que tendríamos que estar abordando. ¿Los vamos a abordar como riesgos institucionales o como factores o eventos asociados a un proceso? Consulto, ¿verdad? Porque la directriz de CEBRI es muy clara, ¿verdad? Que yo, digamos, yo tengo que identificar los riesgos en función de los eventos y los factores que puedan estar afectando los objetivos de la institución, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el caso de la IA, nosotros lo tenemos contemplado dentro de las familias de factores e incluimos dentro de esa familia todos los que están en la guía, ¿verdad? Y cuando ya hacemos los riesgos institucionales y definimos las tolerancias, las especificaciones que tenemos para esos riesgos, pues entonces ya de ahí se abordan, desde esa óptica se abordan los riesgos o los eventos que están asociados a fraude y anticorrupción. Entonces, mi consulta va en ese sentido, ¿verdad? Que si lo vamos a ver desde esa manera o si tenemos que abordarlos así como riesgo, riesgo, riesgo. Sí, bueno, buenas tardes. Aquí tenemos a Liliana y Andrea y todos podemos colaborar. En general, el universo de auditable, cuando estamos hablando de auditorías internas y el universo de procesos, ordinariamente las instituciones los estructuran como en macroprocesos y procesos, y la tendencia es que la operación del CEBRI fluya a través de esos procesos y los objetivos de cada proceso, ¿verdad? Para ir construyendo y abarcando cada uno de los procesos, tanto de apoyo como los procesos, digamos, razón de ser que la institución tiene. Entonces, sí, el riesgo de corrupción sí es transversal, ¿verdad? Puede suceder en cualquier ámbito de la organización, pero ordinariamente el CEBRI fluye a través de los procesos institucionales. Así lo conozco yo. Liliana. Muchísimas gracias, Sonia, por su pregunta, muy interesante. En realidad, el tema de la gestión de riesgo tiene que ver mucho con la naturaleza del negocio y cómo ustedes lo hayan definido desde su política en su marco orientador. Para algunas instituciones, tal vez estos riesgos tienen un peso y para otras tienen otro peso. Aquí es importante, como decía Alex, hacer ese análisis específico de sus procesos. Le comento que, por ejemplo, en algunas instituciones se maneja el tema del riesgo de fraude y del riesgo, y este tipo de riesgos, el riesgo contrarios a la integridad pública, como parte de su inventario de riesgos. Entonces, para cada proceso se hace un análisis de cómo podría influir estos eventos relacionados con los riesgos contrarios a la integridad. Entonces, todo depende de cómo ustedes hayan estructurado su modelo. Ok, bueno, entonces ahí lo que me estás hablando es de las categorías de riesgo que igual las tenemos contempladas, ¿verdad? Pero dentro de las familias de los factores de riesgo, ¿verdad? Ya es como más al detalle y por la naturaleza del proceso en que se identifica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, entonces vamos encaminados en la guía. Gracias. Igual, un complemento muy importante sería la guía COSO, ¿verdad? La guía COSO te podría ayudar bastante. El modelo del 2017 ya nos habla ahí de gestión de riesgo de fraude. Entonces, ese podría ser un manual que les podría funcionar para entender más en detalle
manejo. Sí, muchas gracias. Sí. De hecho, ya lo contemplamos. Le había comentado a don Alex ahora la semana pasada en el Congreso, precisamente sobre esa nueva tendencia que la estamos haciendo muy alineada al índice de capacidad de gestión. Fantástico, muchas gracias, Sonia. Agradecer a Sonia. No les presentamos a Liliana formalmente. Liliana es parte del equipo de la Contraloría, parte medular que ha estado trabajando en esta herramienta, solo que hoy no le tocó presentar, pero aquí está para ayudarnos con las preguntas. Hay un par de preguntas en el chat, ya le doy palabra a las personas que lo están pidiendo. Dice, con base en el índice de transparencia, se amplía sobre la información mínima que debe tener cada institución. No se está ampliando nada. ¿Qué quiero decir? Que ya hay un decreto ejecutivo que pide una información sobre la transparencia, que tiene que incluir. O sea, nosotros nada más lo usamos como referencia. Quiere decir que no se está creando normativa nueva. Más bien se está verificando que la que existe se cumpla, ¿verdad? Básicamente eso es. Y que si van a pasar la presentación, como saben, queda grabado en el YouTube del sistema. Ya creo que a partir de mañana estaría toda la exposición disponible. Le damos la palabra entonces a don Adrián Barbosa. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, adelante. Buenas, mi nombre es Adrián Barbosa de la Municipalidad de Pérez Celedón. Soy el encargado de control interno. Tengo una duda. Si bien es cierto, la normativa indica que lo que es EBRI deben realizarlo los titulares subordinados y el jerarca y participar a toda la administración activa, acá nosotros lo que hacemos es que tenemos un sistema en el que todos los titulares, ¿verdad? De acuerdo a sus criterios, indican cuáles son los riesgos que en este momento o que en el momento que se hace la evaluación consideran pueden verse afectados sus objetivos, que al fin y al cabo esto es lo que busca la evaluación. Por ende, siempre he tenido la duda de cómo, vamos a ver, se les indica que deben identificar riesgos de un tipo o de otro. Si esto, cada quien tiene su criterio y cada quien sabe qué es lo que le está afectando en el momento. O sea, yo sería sesgar una evaluación al decirles busquen de este tipo de riesgos y no dejarlo por la libre para que cada quien indique su necesidad. Si bien es cierto, lo puedo manifestar en capacitaciones e indicar que traten de identificarlos, no así podría obligarlos a hacerlo. No sé si me explico. Entonces, luego viene una evaluación en la que se indica si hay riesgos o no identificados de corrupción o demás, y nadie lo indicó porque tal vez no así lo consideran y consideran otros riesgos que en ese momento le están afectando digamos, de mayor impacto, por ejemplo, y vamos a tener que decir que, ok, no se indicaron riesgos en el tema de corrupción, por ejemplo. Entonces, no sé si me aclara un poco la metodología, o sea, o cómo proceder en este caso. Ok, voy a dar mi punto de vista. Solo para aclarar, ¿verdad? La herramienta que estamos compartiendo no tiene nada que ver con el CEBRI, ¿verdad? Digamos, es una herramienta de auditoría para auditoría interna sobre cómo gestionar la integridad, digamos, auditarla, digamos, la capacidad de gestión. En cuanto a su pregunta, Adrián, me parece relevante, sí, en realidad, como decía Liliana ahora, cada proceso tiene su naturaleza, se pide que se analice si la existencia de riesgos de diferentes tipos, de diferentes categorías, pero si no existe, no existe. Y yo no me tengo que inventar un riesgo que no existe, ¿verdad? Pero lo que se hace es un mapa mental para que usted por lo menos considere ciertos riesgos operativos, ciertos riesgos de fraude, de corrupción, de reputación, de diferentes tipos, los considere y de acuerdo con su negocio, de acuerdo con la naturaleza de su giro de negocio, se identifiquen los factores y los eventos que correspondan. Ordinariamente, y lo hemos sabido, o sea, las personas, cuando estamos trabajando en la administración pública, es muy importante que todas las decisiones que tomemos las fundamentemos y las documentemos. Entonces, mientras quede documentado y razonado cuáles fueron los elementos que estuve de juicio para tomar esas decisiones, considerando ciertos riesgos y otros no,
perdón, el proceso, la idea es que sea objetivo, sea sistemático, pero no es que yo tengo que a la fuerza encontrar riesgos donde no hay, ¿verdad? Ese es mi criterio. A ver, ahora sí. No sé si alguien más. No, ok, perfecto. Le damos la palabra entonces no, Marian, a Jonathan Quiroz. Sí, muy buenas tardes a todos, muchas gracias, mucho gusto, ¿no? Tal vez más que una consulta, yo quería comentar un poquito la experiencia de la auditoría de la ética en la Caja Costarricense de Seguro Social que el año anterior se nos aplicó, ¿verdad? Entonces, de pronto las comisiones de ética y valores, o en el caso de nosotros las usuarias de ética y valores, podemos, tal vez las que no lo han vivido, las que no lo han, todavía no les ha llegado la auditoría, preguntarnos, bueno, esta parte dónde aplica, qué hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde entramos nosotros o para qué nos sirve? Pero yo quería comentar un poco eso porque aquí a nivel de la caja en algún momento hubo algunas discrepancias o situaciones, por ejemplo, con el código de ética a nivel técnico, ¿verdad? ¿Qué se incluía, qué no se incluía? Hay un código un poquito viejito, entonces en esa actualización, cuando la auditoría de la ética llegó, la auditoría interna aplicó este instrumento en noviembre, el año anterior, octubre, noviembre, al final salieron un par de recomendaciones que redundaron en una ayuda, por decirlo así, para nosotros, ¿verdad? Agregaron valor a la gestión de la subárea de ética y valores en el sentido de que la auditoría recomendó, bueno, que se construyera el código de ética basado en el manual técnico de la Comisión Nacional, ¿verdad? Se presentara a la Junta Directiva para su aprobación y se puso un plazo. Y otra recomendación, que se actualizara también el programa de gestión de la ética de la institución una vez que se contara con el código de ética actualizado. Entonces para nosotros fue de gran ayuda, de gran relevancia, ¿verdad? Agregó valor también en la gestión porque ya con una recomendación de auditoría a cuestas, ¿verdad? De pronto para la administración es más sencillo, más simple darle el seguimiento, se cuenta con plazos que hay que cumplir y entonces pues digamos a nivel de gerencia también se nos da, por decirlo en un lenguaje coloquial, la pelota que muchas veces andamos buscando, ¿verdad? En estos temas y que de pronto a veces se nos complicaba convencer y diagnosticar y decir. Entonces quería compartir un poquito de eso, ¿verdad? Agradecerles, felicitarlos, pero para nosotros sí fue bastante ayuda, agregó valor y en ese pongo el ejemplo de esas dos recomendaciones. Hay otro montón de recomendaciones que se giraron a otras instancias que también generan valor, ¿verdad? En el tema de los datos abiertos, en otros temas de gestiones ya propiamente de la parte sancionatoria, etcétera, que cada unidad tendrá que asumirlo. Pero yo lo cuento desde nuestra parte, desde la óptica de la usuaria de ética y valores, que nosotros quedamos contentos al final porque fue como un espaldarazo, ¿verdad? La gestión de poder aligerar esos temas y que a la postre ahí ya van caminando mejor también con esa auditoría. Entonces era comentar un poquito esa parte y agradecerles por la exposición. Muchísimas gracias a Jonathan, que he dicho que la experiencia ha sido positiva. Voy a leer una pregunta del chat antes de seguir con las verbales. Dice, la administración debe tener un procedimiento para conductas improbas, fraudulentas y corruptas, así como los relativos conflictos de intereses, o únicamente la auditoría interna, o únicamente por medio de la Contraloría de Servicios que utiliza para quejas y servicios. Me parece que esta pregunta va orientada en dos vías, ¿verdad? Una cosa es que haya un procedimiento, ¿verdad? Que efectivamente estamos hablando de un procedimiento que tenga la administración activa. Nuevamente, no es una norma nueva, sino que eso ya existía, ¿verdad? Que la institución pues tiene que velar por esto desde el tema de la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito. Y la otra parte es un canal de denuncias, porque efectivamente un canal de denuncias tiene que tener tanto la auditoría como la administración activa. Si la administración decide que se haga por medio de la Contraloría de Servicios u otro medio, ya es potestad de la administración, pero ambas instancias, auditoría y administración, tienen que tener un canal de denuncia. Le doy la palabra entonces a Irma Delgado, por favor. Buenas tardes, yo soy la auditora del CENAR y quería hacer un comentario respecto al tema de riesgos y los riesgos de integridad y la dificultad que tienen las administraciones para asociar esto con el CEBRI.
Yo considero que la dificultad radica en que no hemos estado sensibilizados respecto al tema de integridad y al tema de ética. Entonces, cuando se diseñaron los marcos de gestión del CEBRI, eso no estaba en el pensamiento de la administración activa. Por eso es que hay una dificultad para asociarlo ahora en la aplicación del CEBRI. Y entonces yo creo que hay que pasar por un proceso de sensibilización respecto a la existencia de estos riesgos asociados a la integridad, respecto a que hay procesos particulares que son más sensibles a estos riesgos, para que después de este proceso de sensibilización sea más fácil para la administración activa poder identificar en sus procesos de valoración de riesgo que eventualmente sí pueden estar expuestos a estos riesgos de integridad y de ética. Ese sería el comentario. Muchas gracias. Bueno, Liliana, adelante. Doña Irma, tal vez agrego a su acertado comentario que efectivamente esto es un riesgo del cual se está hablando recientemente, así como se hace mención honorífica también a otro tipo de riesgos, como por ejemplo los de ciberseguridad, que en los últimos años, ante la materialización de muchos eventos, ya se ha empezado a tomar como uno de esos riesgos muy importantes en la gestión de riesgo. Y tiene usted razón, hay que entenderlo, hay que entender qué es para poder, y cuáles son esas acciones para evitarlo, para poder hacer una adecuada gestión de riesgo. Muchas gracias, doña Irma. Muchísimas gracias. Ahí agregar nada más al comentario de doña Irma que recuerden que la Comisión Nacional de Ética tiene una guía para identificación de riesgos de corrupción, ¿verdad? Que es un insumo importante que puede ser utilizado para estos temas. Voy con pregunta del chat. Dice, ¿la herramienta ya está colgada en la página de la Contraloría? Perdón, en el chat, en el mismo chat contesté esa pregunta. Estoy Bueno. contestando algunas ahí. Bueno. Sí. Entonces, no sé. Bueno, no está colgada, repito, voy a repetir lo que escribí. No está colgada aún en la página, ¿verdad? Estamos en un proceso, la Contraloría está tomando esto como un proceso de prototipación, aplicación, retroalimentación y enriquecimiento para que en estos proyectos que estamos aplicando, las mismas auditorías internas nos validen, nos retroalimenten y entonces cuando tengamos la herramienta ya aplicada, incluso sería como el momento en el que estaríamos como ya emitiéndola formalmente y sustituyendo la que ahorita está de auditoría de la gestión ética. Estoy contestando otra de que si la auditoría puede ser aplicada por la administración. En realidad está diseñada específicamente para que sea utilizada por la auditoría interna, ¿verdad? Así está diseñada. Sin embargo, cualquier gestor, digamos, cualquier órgano, cualquier parte, digamos, de la administración, bien podría leerla, analizarla y utilizarla como parte de su diagnóstico, digamos, de su situación y para el emprendimiento de acciones de mejora. Entonces, no es que está prohibido, ¿verdad? Sino que está diseñada como una camisa a la medida de la auditoría interna, pero como considera, digamos, todas las fuentes y los criterios, en realidad esos criterios son los mismos válidos para el gestor como para el auditor interno. Entonces es muy importante que se analicen. Tal vez complemento lo que indica Alex con que esa lista de criterios que luego se convierten en actividades de auditoría, la administración también lo puede utilizar para hacer una autoevaluación. Entonces, previo a que llegue una auditoría, ustedes pueden hacerse su medición y hacer las correcciones que sean pertinentes. Perfecto. Don Adolfo. Muchas gracias, don Rafael, Andrea, Liliana, don Alex. Muchas gracias por estar evacuándonos estas consultas el día de hoy. Dos afirmaciones, no sé, de repente para que ustedes me confirmen lo que les menciono. Cuando se habla de las capacitaciones de integridad, ética y anticorrupción, entendemos que deben de tenerse diferentes actores que trabajan en esas diferentes actividades de capacitación.
Digo porque no debemos entender que esto es una responsabilidad única de las comisiones institucionales de ética y valores. Y la otra, las comisiones como tales, las comisiones de ética y valores institucionales, no tienen esa competencia para liderar técnicamente lo relacionado con la detección y la sanción de actos corruptos. Entonces, me gustaría que se refieran a eso, ya que tenemos aquí una buena representación de personas que trabajan en las comisiones y para que les genere la claridad correspondiente sobre el ámbito de acción que se tiene. Gracias. Ahí, bueno, tal vez empiezo yo, que importante las consultas que nos hace don Adolfo. Efectivamente, bueno, reitero, no estamos agregando temas nuevos. La famosa directriz 22 de Mideplan ya incluye el tema de este tipo de formación en integridad, probidad y todos estos temas, ¿verdad? Nuevamente estamos retomando ya normas existentes. Y vamos a ver. Lo que se plantea, Adolfo, es efectivamente en la guía, como vieron cuando lo presentó Andrea, viene cuál es el criterio y luego viene, bueno, los antecedentes de dónde viene el criterio y qué se ejecuta. Esto específicamente de áreas de capacitación, el encargado a quien se le consulta es el área de recursos humanos o como se llame en la institución, que evidentemente pues podrá coordinar con otros actores, pero va dirigido hacia las áreas encargadas de capacitación, no a la comisión de ética, que como decía, no necesariamente no quiere decir que no pueda colaborar en el tema de ética. Y el tema de denuncias, efectivamente, viene cuál es el área o las áreas que se le consultan, que no es el tema de ética. Como les decía, esta guía incluye momentos preventivos, donde está todo el tema ético, temas de control y temas de sanción. Por eso no es una guía de auditoría de la ética, es una guía de integridad porque tiene componentes en todas estas áreas. No sé si quieren agregar alguna cosa. Ok. Ahí tal vez don Alex nos está haciendo el favor de contestar todas las que pueda vía chat. Yo sí quiero retomar aquí una importante, creo yo, que nos consultan qué pasa en el caso de aquellas instituciones donde la auditoría interna aplicó un estudio de auditoría con la herramienta de auditoría de la ética, con la llegada de esta auditoría, ¿verdad? En esos casos, ahí, bueno, las compañeras y el compañero me ayudarán, ya es una auditoría que está hecha, ya hay recomendaciones que están generadas, ¿verdad? Hay que atenderlas, no es como decir, no, que no podemos hacer de cuentas como que no existió este informe de auditoría, ¿verdad? Lo que sí hay que hacer es ver cómo podemos ir contestando estas con vistas al modelo nuevo que viene, ¿verdad? Porque muchas de las cosas, como verán, son, vamos a ver, tienen un correlato, ¿verdad? Se pueden adaptar para cumplir con el criterio anterior, pero orientados a la nueva metodología. Andrea. Gracias, Rafa. Tal vez nada más como para hacer énfasis que esta, como bien lo hemos puesto, es una guía, ¿verdad? Es una guía para la elaboración de herramientas. No es un punto, no es una normativa, no es nada obligatorio para realizarla. Es una guía para que las auditorías internas puedan realizar adecuadamente las auditorías en la integridad pública. No invalida para nada todas aquellas auditorías que se hayan hecho con la herramienta anterior, ¿verdad? Porque la normativa sigue existiendo y está, ¿verdad? Y aplica. La idea de esta nueva guía era darle una orientación, esa orientación hacia la integridad pública, que se basa justamente en la normativa vigente, pero no invalida todas aquellas auditorías que se hayan hecho con la herramienta anterior. Entonces, como decía Rafael, son las mismas recomendaciones que deberían de mantenerse. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta verbal que quiera levantarnos la mano, o no sé si don Alex vio alguna consulta del chat que considere importante retomar. Ya casi se me va todo el aire. Estoy... Qué pena. En realidad nada más quería aclarar una que vi al final, muy similar a la anterior, en la que plantean que si es necesaria una nueva aplicación, si el año pasado aplicaron una. En realidad, como recalca Andrea, esto es una guía, no es una norma vinculante, es una guía. Es un elemento, digamos, de referencia para ustedes y la decisión digamos, de qué auditoría ejecutar cada año es una decisión de cada auditoría interna respondiendo a los riesgos que en ese momento
que se estén gestionando. Entonces, los informes que se hayan hecho anteriormente siguen válidos, las recomendaciones siguen vigentes y ustedes simplemente analicen cada año si es importante, digamos, por riesgos, ejecutar de acuerdo con su ciclo de universo de auditoría, digamos, y sus recursos, su capacidad instalada, cuando pueden aplicarla. Y como referencia, también metodológicamente, la guía trata de iluminar un poco e impulsar el uso del MARPAI o el uso también de esa filosofía, digamos, de que está detrás del MARPAI, que es también otra herramienta de referencia, es una guía, no es una normativa vinculante, es un manual de referencia para así compartir. Digamos, eso se hizo pensando en, usted no tiene manual de procesos de auditoría interna, ve, aquí le estoy dando uno, no tienen gratis, se lo estoy compartiendo con todas sus herramientas, con todo su flujo, ¿verdad? Todos sus formularios para que usted no tenga que pagar una asesoría millonaria para que le hagan eso, sino que úselo como, cámbiale el logo arriba, nada más póngale el nombre de su institución, analícelo de acuerdo con su estructura, de su capacidad, ¿verdad? Hay auditorías internas grandes, medianas, pequeñas, unipersonales. Entonces, ese MARPAI está hecho para una mediana pequeña, digamos, grandes también puede utilizarlo. Las unipersonales sí son un tema especial, ¿verdad? Y yo no sé, ese es un tema importante, digamos, pero son guías de referencia. Nada más quería decirles eso y no sé si tienen alguna otra duda. Gracias. Yo tal vez agregar un par de cosas. Ah, las notitas, mi amor, por verla. Este, ahí por aquello, por favor, con el micrófono, por favor, verifiquen. Este, nos consultaban hace poquito vamos a ver, el problema es que si no es vinculante, o sea, si es una guía, puede que sigan aplicando la anterior. Recordar que la anterior también era una guía, ¿verdad? No vinculante, o sea, están bajo el mismo formato de guías no vinculantes que las auditorías pues pueden retomar y adaptar a las necesidades institucionales. ¿Verdad? Y eventualmente, pues ya algún día, no podemos decir todavía porque no sabemos por lo visto, ya la guía que está actualmente posteada, pues se reemplazará por esta nueva. Es cuestión de tiempo nada más. Por ahí vi una pregunta que sí me parece importante, que si la Contraloría aclara que las comisiones de ética no son órganos colegiados. Eso no le corresponde a la Contraloría, nos toca a nosotros. El mismo sistema, los lineamientos del sistema aclara que las comisiones de ética y valores no son órganos colegiados. Eso quiere decir que no tienen que tener quórum, que no deliberan, que no toman decisiones, actas, ese tipo de cosas. Pero ojo, tengan cuidado, si ustedes asumen una estructura de órgano colegiado, ya es otra historia, ¿verdad? No deberían hacerlo, pero si en alguna institución la comisión está actuando como un órgano colegiado, tienen que cumplir con los requisitos de ley, ¿verdad? Pero en sana teoría no deberían actuar como tales, por aquello de la duda. Eh, no sé si hay alguna otra consulta que quieran realizar. Doña Rosy. Buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta, ahora que usted menciona ese tema de que las comisiones de ética, si bien es cierto, no son órganos colegiados, ¿cómo respaldaría yo la labor de la comisión de ética si no hay actas ni minutas? Minutas sí, minutas tienen Ah, que haber. minutas sí. Sí, Ah, ok. correcto. Sí, Sí, porque sí. es importante para uno saber que hubo una deliberación y cómo se trató el tema y qué enfoque le dieron y todo lo demás. Entonces me preocupó esa parte porque digo Ah, yo, sí. wow. No, por Entonces, ¿cómo lo ven, supuesto. verdad? Sí, Por sí, supuesto, sí. es que la duda iba en el sentido de que como los órganos colegiados tienen que grabar las sesiones, transcribir y todo eso, por ahí iba la pregunta que hacían, ¿verdad? Vamos a ver la palabra por el tema de tiempo a doña Silvia y doña Sonia, y ya con eso terminaríamos para que le quede tiempo a la dirección de la comisión para ver los informes. Doña Silvia. Sí, yo fui la que realicé esa consulta, porque nosotros como comisión estamos en una lucha en este caso con la auditoría, que nos dan hasta el libro de apertura de actas, ¿verdad? Protocolizado y demás para la Comisión de Ética y Valores. Ahorita en este momento estamos siendo auditados por primera vez desde el 2016 que se conformó la comisión y hemos visto que, por ejemplo, mucho de la guía que se presenta acá, pues
no se está cumpliendo de acuerdo a toda la información que se nos ha solicitado, ¿verdad? Y es ahí donde vemos que tienen como un concepto de que somos un órgano colegiado, ¿verdad? Nosotros hemos dado estas respuestas según a los lineamientos que establece la Comisión de Ética, ¿verdad? Sobre mucha información o muchos instrumentos que se nos están solicitando, porque si vemos que primero hay mucho desconocimiento de la gestión ética por parte de las personas que nos están auditando, y nosotros a nivel de institución tenemos un enlace en todas las direcciones que existen dentro de la institución, tenemos casi 50 enlaces, y por ejemplo la auditoría es una de las instancias con la que no tenemos un enlace porque ellos dicen que no pueden pertenecer a la comisión. Si bien es cierto, el enlace no es parte ni forma parte de la comisión, es meramente para coordinar, bajar información y bajar la gestión ética que se está creando. Ir induciendo, por ejemplo, estas capacitaciones, etcétera, etcétera, es ir compartiendo información, no está coordinando directamente con el auditor, pero que ellos se vayan también nutriendo sobre la ética, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la auditoría, nosotros no tenemos enlace con ellos, desconocen básicamente la gestión que estamos haciendo, pero sí nos auditan y sí estamos viendo como ese divorcio a nivel conceptual a la hora de la auditoría que estamos recibiendo. Entonces, sí me preocupa, ¿verdad? Si bien es cierto, como dice Rafa, nos toca a nosotros y estamos diciendo, ahí están los lineamientos, ¿verdad? No somos un órgano colegiado, no somos un órgano decisor, etcétera, etcétera. Pero sí vemos, por ejemplo, nosotros nos están diciendo que tenemos que imprimir las actas, firmarlas en físico, llevar el libro protocolizado que está abierto, foliado por ellos, etcétera, etcétera. Y eso, a mi criterio, mi humilde opinión, es una característica propia de un órgano colegiado y no de una comisión de ética. Sin embargo, ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero vamos a esperar el resultado de la auditoría, pero sí les digo que muchos de los instrumentos o información que nos han solicitado, se ve que se está errando en ese concepto entre lo que es una comisión de ética de valores y un órgano colegiado. Entonces, de ahí venía la consulta. Está bien. Silvia, tal vez la ventaja que tenés, entre comillas, es que te están auditando, no es un producto terminado como en el caso de otros compañeros. Sí, exactamente. Si no están aquí los compañeros de auditoría, te invito a pasarles el... Terminamos, pero no sé. Bueno, si no fuera el caso, les pasamos el video, les puedes pasar el video y que conozcan la herramienta nueva también para que puedan ir orientándose hacia lo que viene. Pero ahí lo podemos también ver. Muchísimas gracias. Sonia, para terminar. Sí, y es como, es algo que me acaba de acordar ahora con lo que presentaron ellos. Por lo menos a mí no me llegó el registro de asistencia del año pasado. Yo sé que doña Vera estaba un poquillo atrasada con todas esas cosas, pero por aquello nada más, si no lo han mandado, o por lo menos el mío, si me lo pueden mandar, ¿verdad? El registro del 2023. Está bien, eso es porque como ahora ven que la asistencia se audita, la asistencia del sistema, ya se preocuparon de que esté bien registrada. Perfecto, doña Sonia, muchísimas gracias. Bueno, agradecer de mi parte a don Alex, a doña Andrea y a doña Liliana por su espacio y le paso a don Adolfo, correcto, ¿verdad? La palabra. Gracias, gracias. Sí, bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Y me uno a ese agradecimiento de don Rafael, a las personas expositoras, a don Alex Monge, a doña Andrea Zúñiga. También se incorporó a atender consultas doña Liliana Villavicencio, ellos de la Contraloría General de la República, y cómo no, agradecer a don Rafael León Hernández del Poder Judicial